Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Estamos aquí desde diferentes redes sociales, a través de Facebook y YouTube. Muchísimas gracias por observar este video en vivo. Y estoy a punto de compartirte un mensaje muy importante que espero sea de tu agrado. Permíteme y voy a compartir esta transmisión. Desde luego nos estamos conectando a través de diferentes redes sociales, en este caso Facebook y YouTube, diferentes canales. Y te invito a que si este mensaje que estoy compartiendo en el día de hoy eh, te hace sentido y te aporta algo de valor, por favor simplemente dale compartir aquí en los diferentes canales que estamos a través de Facebook y a través de YouTube. Por ejemplo, en YouTube estamos en Riqueza Digital, así como lo ves aquí en la parte de arriba, Riqueza Digital, numeral en vivo, Riqueza Digital. Por supuesto, a través de YouTube y Facebook nos podrás ver a través de ese canal llamado Riqueza Digital. Y te invito a que le des compartir, a que le des me gusta. Por supuesto, si aquellos que quieran compartir este mensaje, darle un me gusta, dejar sus comentarios durante la transmisión, también pueden hacer sus donaciones tanto a Nequi como a través de criptos. Aquí en la parte de abajo de esta transmisión les está saliendo el mensaje a donde pueden realizar sus donaciones a nuestras redes que son de Riqueza Digital. Permítanme aquí y yo hago un ajuste. Recuerden que estamos en vivo y bueno, esto toca, toca realizarlo en la marcha. Por supuesto, de igual forma que estamos en YouTube y en Facebook, en los canales de Riqueza Digital, también estamos transmitiendo a través de la marca propia, marca personal, que es Javier Orozco, así como lo ves aquí en la parte de arriba, numeral en vivo con Javier Orozco. Aquí está pues mi identificación como eh, dueño de esta marca que vengo trabajando desde hace un buen tiempo, y por supuesto aquí también tienes el mensaje, el cintillo donde puedes leer a dónde puedes realizar tus aportes para seguir creciendo y poder brindarte mucho, mucho, mucho más contenido de valor. Por supuesto, a todas las personas que nos siguen y que comparten y que dejan su mensaje, muchísimas gracias por hacerlo. No saben lo importante que eso es para mí, que le den compartir, que le den me gusta a estas transmisiones. Y en el día de hoy te traigo este mensaje que, como lo ves en el título del video, eh, en el título del video te dice cómo moverse en el cuadrante del flujo del dinero. Ya en una transmisión anterior, hace unas semanas atrás, había realizado una transmisión sobre este mismo tema, sobre el cuadrante del flujo del dinero. En este caso vamos a hacer un video un poco, digamos, más a profundidad sobre este tema, sobre cómo moverse dentro del cuadrante del flujo del dinero, ¿sí? Cómo responder a ese tema de que si, digamos, en el día de hoy pertenecemos a un sector del cuadrante y queremos hacer nuestra migración hacia otro sector del cuadrante. Por supuesto, voy a compartirte algo de lo que pienso sobre este tema, sobre cómo podría hacerse ese cambio. Bueno, aquí estoy colocando, dándole compartir a la transmisión para que tú, por supuesto, nos, eh, nos ayudes con ese tema, compartiendo la transmisión. Te agradecería un montón
Si dejas tu comentario aquí en vivo, lo colocaré a través de la pantalla. A todos aquellos que nos hagan comentarios en vivo, aquí a través de la pantalla lo colocaré. Vamos a compartir esta transmisión a través de la comunidad que tenemos en Telegram, por supuesto. En Telegram también estamos apareciendo en un canal, así que si quieres seguirnos, aquí en los enlaces en la descripción, también puedes seguirnos en las demás redes sociales, porque estamos en varias de ellas, incluyendo a Telegram, en un canal en Telegram en donde nos puedes seguir. Bueno, ahí vemos que estamos saliendo en vivo. Ahí pude captar la transmisión. Vámonos aquí a Telegram para compartir este importante mensaje que en realidad es algo, yo diría que no será un video muy extenso, porque lo que te voy a compartir es un mensaje eh, preciso y conciso, simplemente que para poder llegar a muchas más personas, lo compartimos para que no se pierdan esta transmisión. Entonces, de nueva cuenta, te agradezco a todos aquellos que están compartiendo, que están dándole me gusta a nuestra transmisión, y vamos a empezar en unos cuantos segundos. Mientras tanto, síguele dando compartir. Si estás viendo esta transmisión en vivo, escribe numeral en vivo aquí en el chat. Creo que te aparece por aquí en la parte derecha o aquí en la parte de abajo. Numeral en vivo si estás viendo esta transmisión en vivo. Y por supuesto también puedes escribir numeral repetición si estás viendo esta transmisión a través de una repetición en las redes sociales, sea en Facebook o sea en YouTube. Si estás viendo esta transmisión en la repetición, escribes numeral repetición aquí en la caja de comentarios. Por supuesto, te agradezco mucho que dejes tu comentario, que dejes tu me gusta, que lo compartas si este mensaje es importante para ti, y por supuesto que lo será para todas aquellas personas que están en el emprendimiento, que están emprendiendo algo o que ya iniciaron a emprender pues hace un buen tiempo. Yo creo que este es un mensaje bastante importante y me gustaría pues que te quedaras hasta el final y que me dieras pues tu opinión sobre este tema, que para mí es algo bastante importante. Por supuesto, al final también estaré mostrándote las redes sociales en donde, pues principalmente estamos creando contenido. A ver, vámonos aquí un momentico a observar algo que parece que falta por aquí. Mientras tanto, aquí te voy a mostrar. Te voy a mostrar a ti que ya estás conectado desde el inicio de la transmisión, lo que te voy a compartir, que te recuerdo cómo movernos dentro del cuadrante del flujo del dinero. Y pues ya sabrás tú que esta es una teoría de Robert Kiyosaki, ese autor bestseller de muchos libros en cuanto a emprendimiento, en cuanto a todo este tema de la creación de riqueza y del dinero. Eh, Él es quien pues está dejando este mensaje importante. Te aparecerá a aquellos que están viendo en la repetición. Por aquí en alguna parte te debe aparecer una viñetica, un anuncio en donde está diciéndote el video que hicimos anteriormente del cuadrante del flujo del dinero. Simplemente cuando accedas al video, trata de adelantarlo un poquito para que puedas ir directo al mensaje que es el mensaje del video en ese entonces, cuando hablamos de
los 4 cuadrantes de flujo del dinero. En ese entonces, pues hablamos sobre ese tema ya unas semanas atrás. Ahora, digamos, esta sería como la segunda parte de ese entrenamiento que estuvimos realizando para ese momento. Te recuerdo tu propósito en marketing, numeral tu propósito en marketing, para que compartas a todas las personas que creas que están en este tema del emprendimiento y que les pueda interesar toda esta cuestión de emprendimiento. Aquí te voy a compartir para que tú veas. Ay, no con este. A ver, chun, chun, chun. Sí. Pues ahí estamos mostrando la pantalla completa. Creo que ahí se puede ver, sí, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Ese es nuestro tema en el día de hoy, cómo moverse en el cuadrante del flujo del dinero, en donde te estoy mostrando un poco de cómo puedes descubrir en qué parte del cuadrante te encuentras y cómo puedes desplazarte eh, en este cuadrante del flujo del dinero, de qué forma puedes tú moverte o desplazarte. Entonces vamos a iniciar. eh, Vamos a iniciar un poco a comentar sobre esto y para quién le servirá esta transmisión que estoy realizando, o digamos, esto a quién le puede funcionar. Esto, digamos, que le servirá para tu vida financiera, esto para todo lo que tiene que ver con tus finanzas. El significado de las letras, recuerda, dentro del cuadrante está la E para empleado, ¿cierto? La A, que corresponde a autoempleado. Está también la D, que es para aquellas personas que son dueños de negocio. Y la I, por supuesto, para todas aquellas personas que sean inversionistas, para todas aquellas personas que invierten y hacen que su dinero trabaje por ellos, ¿cierto? Todas aquellas personas que realizan inversión. Entonces, eso en cuanto al funcionamiento de ese tema de el significado de las letras y qué significa cada una. Y lo recuerdo un poco para que no estés, digamos, ahí perdido con esa cuestión. Si lo olvidaste un poco de lo que hablamos en la sesión anterior. Aquí vemos qué es lo que sucede con ese cuadrante cuando hablamos de empleado. En el tema de los empleados, tenemos básicamente lo siguiente. Y mírate lo que te dice aquí, que es que cerca del 60% de las personas que reciben ingresos están dentro de ese cuadrante. Yo diría que un poco más, quizás del 60%, quizás no un 60%, sino un 70% podría decir, o incluso más del 70% podría ser. Son personas que trabajan para un sistema, cambiando tiempo por dinero, usan el 100% de su propio esfuerzo, 8 a 12 horas diarias, 7 días a la semana de trabajo, tienen dinero limitado, controlado por un jefe y una jubilación de 20 a 40 años de trabajo. Entre este cuadrante o esta parte del cuadrante y la siguiente, que es el autoempleado, encontramos esta parte que
pues muchos no te lo dicen, pero se llama el freelancer. El freelancer es aquella persona que tiene un producto que comercializa. Este producto, digamos, puede ser cualquiera que haya creado esta persona o que lo haya creado otra persona, ¿cierto? Digamos, no es camisa de fuerza que sea un producto propio, pero sí eh, es algo que la persona está comercializando, un producto o puede ser también un servicio, ¿por qué no? Em, por otra parte, esta persona freelancer, como su nombre lo indica, no tiene personas a cargo, no tiene personas a cargo, se dedica a promover este negocio eh, de forma independiente, por supuesto. Por eso su nombre lo indica así, freelancer. Y para llegar a autoempleado se debe pasar por esta categoría de freelancer. Entonces, evalúate tú mismo si estás haciendo esta transición sana de forma muy conveniente de cómo te estás moviendo a través de estas categorías o de estos espacios dentro del cuadrante del flujo del dinero, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo en estos momentos? ¿Cómo te estás moviendo dentro del cuadrante para poder, digamos, saber en qué posición te encuentras actualmente? ¿Sí? Para que tú conozcas qué está ocurriendo contigo. Um, bueno, además de freelancer, por supuesto, está la categoría o la parte del cuadrante que se llama autoempleado, que es donde están cerca del 60%, perdón, cerca del 35% de las personas que reciben ingresos en esta categoría de autoempleado. Las personas trabajan ya de forma independiente, es decir, que alguien que está dentro de esta categoría es porque ya ha sido un freelancer y ha traspasado esta categoría, la ha cumplido, la ha, digamos, sobrepasado y ahora se puede considerar como un autoempleado. En este caso, el autoempleado es aquel que, por supuesto, trabaja de forma independiente y si deja de trabajar, no hay ganancias, hay más responsabilidades, por supuesto, como autoempleado. Intercambia tiempo por dinero y su tiempo es limitado también. Depende del 100% de su propio esfuerzo para ganar este dinero. Entonces, evalúa si ya estás dentro de esta categoría, de qué forma lo percibes tú y haz tu propia introspección acerca de esta categoría de autoempleado. Si eres freelancer o si ya eres un autoempleado. Entre el autoempleado y el dueño de negocio tenemos esta otra categoría que es el autoempleado emprendedor. Y esta es básicamente aquella persona que, por supuesto, se visualiza como crear otros negocios. Entonces ya no es solamente un producto que está promocionando, no tiene su propio servicio, sino que ya está pensando, además del servicio que tiene o además del producto que tiene, otro aparte de este con el cual pues está trabajando, ¿cierto? O que está ofreciendo o que le está sirviendo a una comunidad. Entonces ya el autoempleado emprendedor ya digamos que ha pasado esa barrera o esa categoría o ese espacio que tiene el freelancer, que tiene el autoempleado y está justo antes de lo que corresponde al dueño de negocio. Entonces ahí tú podrás evaluarte si estás dentro de esta categoría de autoempleado emprendedor. Por supuesto, además del autoempleado emprendedor, tiene otra característica y es que los negocios no generan ingresos sin que la persona esté a cargo. Muy importante esta parte, ¿cierto? Si la persona no está haciendo presencia, si no está pendiente de su producto o su servicio, pues estos no van a generar ingresos. Entonces,
Ahí podríamos decir que es algo que hay que tener muy, muy en cuenta y, y digamos es un detalle que no es menor para todas aquellas personas que siguen esta categoría o que pertenecen a esta categoría y que deben saberlo cuando están siendo autoempleados emprendedores. Ahora pasemos a la categoría de dueño de negocio. Óigase bien, dueño de negocio es aquella persona que tiene varias características dentro de ellos. Eh, digamos que el dueño de negocio, vamos a ver aquí hay una cosita que debo corregir. Veamos, permíteme un momento. Aquí en Facebook, para todas aquellas personas que me están viendo a través de Facebook, si me estás observando ahora mismo, puedes escribir numeral en vivo a través de Facebook, si me estás viendo a través de Facebook, o si me estás viendo a través de las fanpage, sea a través de Javier Orozco o a través de Riqueza Digital, por favor escribe ahí numeral en vivo si me estás viendo en vivo o numeral repetición si me estás viendo a través de la repetición. A través de Facebook escribe numeral en vivo si me estás viendo en vivo y a través de Facebook si me estás viendo en la repetición, numeral repetición. Ahí te estoy dejando ahora mismo un mensaje a través de Facebook para todas aquellas personas que me ven en la fanpage de Javier Orozco. En la fanpage de Javier Orozco, ahí deja un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personas que me están siguiendo ahí en la fanpage de Javier Orozco. Por supuesto, aquellos que me están viendo en la fanpage de Riqueza Digital, también les voy a dejar un corto mensaje para todas aquellas que están, a todos aquellos que me están siguiendo y les voy a dejar un mensaje y lo observarán en unos pocos minutos. Aquellos que me ven a través de YouTube y por supuesto aprovecho este mensaje también para saludarlos en YouTube, en la fanpage en el canal de YouTube de Javier Orozco. Deja tu comentario si me estás viendo a través de nuestro canal en YouTube y por supuesto si me estás viendo a través de Facebook en la fanpage de Riqueza Digital también, que es donde le estoy dejando a través de Facebook un mensaje en estos momentos a todas esas personas que nos ven y que les agradezco por seguirnos ahí en nuestra fanpage. Ahí les estoy dejando un mensaje en estos momentos a quienes nos siguen en vivo a través de nuestra red, nuestra fanpage en Riqueza Digital. Ahí les estoy dejando un mensaje de agradecimiento, de saludos para todos aquellos que nos ven en Riqueza Digital. Y por supuesto, vamos a saludar a aquellos que nos ven en nuestro canal en YouTube de Riqueza Digital, que no lo hemos saludado. Vamos a aprovechar este espacio de tiempo para saludar a aquellos que nos ven en Riqueza Digital. Recordemos un poco de lo que hemos hablado ya hasta ahora. Hemos mencionado ya las categorías del cuadrante del flujo del dinero. Recuerda, iniciamos con empleado, que es donde están siquiera un 60% de la población, diría yo. Es donde se encuentran la gran mayoría de personas. Además del empleado se encuentra también la categoría del freelancer. En el freelancer pues ya es otra persona que está digamos, en una posición diferente al empleado. ¿Sí? Está, digamos, ofreciendo un producto o servicio de forma independiente y demás. Luego, además del freelancer, está el autoempleado, que es donde están pues cerca del 35% de las personas. Además del autoempleado, tenemos el autoempleado emprendedor y por supuesto también tenemos el dueño de negocio.
El dueño de negocio es otra categoría que, que pues como podrás ver ya implica otras cosas. No es lo mismo un dueño de negocio a un empleado, por supuesto que no. No es lo mismo un freelancer a un dueño de negocio. No es lo mismo un autoempleado emprendedor a un dueño de negocio, porque es que definitivamente dentro de esta categoría o dentro de esta parte del cuadrante de flujo del dinero de dueño de negocio se encuentran cerca del 4% de personas que generan ingresos, ¿cierto? Dentro de todo lo que se puede tener en cuenta como personas que generan ingresos, cerca del 4% se encuentra en este cuadrante. Estas personas, pues, por supuesto, pagan impuestos y por pagar impuestos me refiero a, dependiendo de tu país, a qué corresponde pagar impuestos. Esto implica pues unos porcentajes, pueden ser más o menos dependiendo del tamaño de tu negocio o del servicio que estés prestando, etcétera, etcétera. Estas personas que son dueños de negocio crean un sistema que trabaja por la persona y una vez que este sistema está trabajando por ellos, pues implica también el esfuerzo de otras personas para que este negocio funcione. Esto implica, por supuesto, conocimiento, temas organizacionales, estructuras y organigramas, ¿cierto? La persona que sea dueño de negocio en sí y que realmente esté dentro de esa categoría de dueño de negocio, pues implica todo ese tema. Moviéndonos un poco más y adentrándonos en el tema, esta persona que es dueña de negocio se apalanca de un equipo, no depende del 100% de su esfuerzo, es decir, de su propio esfuerzo, sino que está repartiendo ese esfuerzo en muchísimas personas. Entonces, no es lo mismo que cuando tú estás utilizando el 100% de tu esfuerzo, que a que tengas 100 personas que están aportando el 1% de su esfuerzo dentro de toda una organización. Entonces, eso es algo bastante poderoso, bastante importante a tener en cuenta, que, digamos, aporta muchísimo dentro de estas estructuras de digamos, de negocios o lo que se concibe como una persona dueño de negocio. Hay que tener esto en cuenta para que pues, tú conozcas y sepas de qué trata. Aquí vamos a fijar este mensaje en la transmisión en vivo a través de Facebook para todos aquellos que nos ven en Facebook, en nuestro canal en Facebook. Muchísimas gracias por seguirnos ahí a través de esta transmisión. Vámonos aquí. Recuerden que estamos en vivo y pues nos estamos moviendo a través de estas diferentes redes. Vamos a ver si está aquí. Sí, ahí estamos. Las diferentes redes sociales, por supuesto. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos están viendo en vivo y a todo color. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a colocarle aquí un gráfico en la parte del fondo para que se vea un poco más llamativo. A todos aquellos que nos están viendo, muchísimas, muchísimas gracias por vernos. Y moviéndonos dentro de la temática, para quienes nos siguen dentro de lo que es el tema o lo que tiene que ver con dueño de negocio, y ahí estamos hablando un poco sobre este cuadrante. Recuerda, el 100% de su esfuerzo no es lo mismo el 100% de tu propio esfuerzo que implicar el 1% del esfuerzo de muchas, pero muchas personas. Entonces, esto es algo, concepto bastante poderoso que, que al tener en cuenta, pues nos deja bastante, 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 digamos, nos aporta muchísimo
a todos nosotros. Aquí vemos que aquí apareció un mensaje. Vamos a eliminarlo. Ahí como un... Vamos a quitarlo. Dice chan chan, bloqueate. Bloquear. Esto es spam. Hay un bot aquí, spam. Denunciar. Ok, aquí tenemos otro. Esto siempre ocurre, simplemente vamos a darle aquí para que se nos quite este mensaje de la transmisión aquí en YouTube a través de la cuenta de Riqueza Digital. Ahí nos apareció un mensaje que, bueno, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí, pero simplemente le damos de denunciar y ya lo quitamos de ahí de la transmisión. Vamos a compartir nuevamente la temática. Vamos nuevamente aquí. Y listo. Le damos compartir. Perfecto. Entonces nos dice que para el tema de dueño de negocio, ya como le había mencionado, además de la persona que es dueño de negocio, es decir, para movernos de aquí, del dueño de negocio hacia el dueño de negocio, hacia inversionista, ¿cierto? Que es la última parte del cuadrante, encontramos esta que se llama dueño de negocio emprendedor, que es aquella persona que ya al tener un negocio, al tener personas a cargo y que ya está funcionando como un relojito, podría decirse así, pues esta persona quiere expandirse o quiere extenderse un poco más allá y busca pues crear otras fuentes de ingreso. En ese sentido, puede que tengan relación con su primera fuente de ingresos o puede que no. En ese orden de idea, el dueño de negocio emprendedor, digamos que tiene, tiene lo que puede llamarse, por ejemplo, un restaurante, un bar, y este restaurante ya tiene sus personas a cargo, funciona con un horario, una estructura, cada quien conoce sus funciones y demás. En ese orden de ideas, esta persona que es dueña de este negocio piensa extenderse hacia otro distinto o digamos otro que sea similar, pero puede ser otro tipo de comida, siendo el caso del restaurante. Entonces, en ese orden de ideas, quiere, digamos, expandir su fuente de ingresos y crea otra línea de ingresos en ese sentido. Entonces ya ahí estamos viendo a un dueño de negocio emprendedor, dueño de negocio emprendedor. Busca expandirse un poco más o mucho más, abrir, pues por supuesto, otras fuentes de ingresos que necesitan de su presencia en algún momento, puede ser en el inicio, mientras que va arrancando, que va funcionando o que se va gestando digámoslo así, mientras se va gestando esta otra fuente de ingresos que está creándose en ese momento. Vamos aquí a ampliar un poquito esto. Aquí nuevamente. Aquí a la pestaña para que se vea completo. Listo, ahí estamos. Perfecto. Ok. Y seguimos. Por último tenemos, bueno, estas categorías que ya pues significa algo distinto. Se llama inversionista. El inversionista pues es alguien que digamos tiene una mentalidad muy distinta.
Y aquí lo dice claramente dentro de las características: invierte en ideas de otros o invierte en una propia idea propia. Invierte en ideas de otros también, por supuesto. Tiene una mentalidad distinta, como te lo había mencionado. Se apalanca de su dinero y hace que su dinero trabaje, ¿sí? Que trabaje, invierte dinero por dinero. Tiene la disposición a invertir y arriesgar. Piensa mucho más en la ganancia que en lo que está invirtiendo. Entonces, una persona que se considera inversionista, pues digamos, tiene una mentalidad mucho más distinta, obviamente, a la del empleado, a la del freelancer, a la del dueño de negocio en sí, en fin. Entonces hay que tener mucho cuidado aquellas personas que decidan llamarse inversionistas. Un inversionista de $100 no es lo mismo un inversionista de $1000, etcétera, etcétera. El inversionista emprendedor, que es otra categoría que tenemos aquí, es aquella persona que dice o que como característica tiene que sus inversiones pueden ser distintas. Digamos, una inversión en, no sé, un proyecto de paneles solares puede ser. Por supuesto, tiene otra inversión en acciones en cierta empresa de tecnología, en cierto índice en bolsa de valores, por ejemplo. Entonces ves que son distintas estas inversiones. Pueden ser pasivas, ¿cierto? Que generan ingresos de forma pasiva. En el tema cripto también, que son inversiones al mediano y a largo plazo. Esta mentalidad, por supuesto, es distinta también. Requiere un poco más de, digamos, frialdad y conocimiento. Es una persona que está en constante actualización y documentación, ¿sí? Está actualizándose, documentándose, adquiriendo conocimiento, mucha lectura, muy importante. Se asociará, es decir, busca asociarse con otras personas para crear una nueva fuente de ingresos y una nueva fuente de en dónde invertir, una nueva idea. Y esta es la clave, porque si tiene varias fuentes de egresos, por ejemplo, transporte, comida, gastos de vivienda, etcétera, 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 también tiene que tener muchas fuentes de ingresos. Entonces, por ejemplo, vemos que hay personas que manejan, no sé, una empresa o una fuente de inversión en diferentes sentidos, y cada una de estas le está aportando a cada uno de sus egresos, por lo cual pues los egresos que tenga esta persona no van a ser superiores a los ingresos que tiene. Entonces ahí vamos viendo que es bastante importante tener esto en cuenta para todos aquellos que sean, digamos, que les guste este tema de la inversión, ser considerados inversionistas, ¿cómo se dice? Inversionista emprendedor es lo que vas a tener en cuenta para saber si estás dentro de esta categoría. Entonces, hay que tener en cuenta esas características y tenerlas muy claras, porque no todo el mundo puede llamarse inversionista y mucho menos inversionista emprendedor, que es el caso del nombre de esta categoría. Aquí vamos a eliminar estos mensajes de spam que están llegándonos a través del canal de Riqueza Digital. Ahí estaba viéndolos para todos aquellos que nos siguen en esa red social, en ese canal. Estaba eliminando los mensajes. Bueno, y terminando con esta transmisión, simplemente quiero dejarte este mensaje para que me sigas en diferentes redes sociales. Por supuesto, en la descripción de este video te aparecerán algunas, pero te la quiero recordar: a través de Instagram, en nuestra marca @riquezadigital.rd, a través de Instagram también en @javierorozco.jo, en Facebook @riquezadigital.rd,
en Facebook, pues, por supuesto, @javierorozco.jo, a través de Twitter, en donde quiero invitarte a que vayas a mi red de Twitter, también sigas ahí porque ahí estaré publicando unos que otros hilos y mensajes importantes. Por supuesto, ayer publiqué un hilo sobre todo esto que pasó con FTX, que habrá un video muy pronto, creo que lo empezaremos a transmitir ya dentro de unos pocos minutos, todo esto que pasó con FTX para que tú estés al tanto en @riqueza digital, el exchange FTX, @riqueza digital y Javier Orozco-JO. A través de esas redes sociales me puedes seguir y pues simplemente únete a mis comunidades. Bienvenido a ti que me estás viendo y que me vistes en, en directo y que me vistes en diferido o en la repetición. Muchísimas gracias por estar. Muchísimas gracias a todos aquellos que realicen sus donaciones a través de Nequi, a través de Cryptos, si es preciso, a través de PayPal. Los estaré mencionando en una próxima transmisión a todos aquellos que comiencen a realizar sus donaciones. Recuerden que esto es muy importante para mí, que apoyes y que muestres tu apreciación sobre este contenido que estoy generando y por supuesto que aportará mucho más al crecimiento de nuestra marca a nivel local y a nivel local para toda la audiencia hispana. De nueva cuenta, te saluda Javier Orozco. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima transmisión en este En Vivo con Javier Orozco, En Vivo Riqueza Digital. Un saludo y hasta pronto.